Hola, 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 muy buenas tardes, muy bien, buenas noches ya. Muy bienvenidos a este Abriendo Puertas. Mi nombre es Patricia Fernández y en este programa me ocupo de hacer reportajes a diferentes terapeutas profesionales holísticos, trayéndonos, por supuesto, novedades sobre cursos y talleres a realizar. Hoy vamos a contar con la presencia de dos profesionales, pero primero vamos a darle la bienvenida a ella. Ella es Lucila Nararrubio, terapeuta holística, biodecodificadora transgeneracional, coach transpersonal, avalada por la Escuela de Terapeutas de la República Argentina y Aires de Cambio Transgeneracional. Creo que no me olvidé nada. Bienvenida, ¿cómo estás, Lucila? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Siempre No, es un por honor favor. para mí estar acá. Gracias. Un honor que hayan aceptado la invitación nuevamente y le vamos a dar la bienvenida también a él. Él es Javier Repeto, terapeuta holístico, constelador familiar, director de Puente Integral Emocional, así lo pueden encontrar en Facebook. Administra también junto a nuestra invitada el grupo privado en Facebook Constelaciones Familiares en Argentina y toda habla hispana con más de 85.000 miembros y fue creado el 2 de mayo del 2020. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido nuevamente. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz de estar acá con vos compartiendo y bueno, justamente con mi compañera Lucila. Gracias por darnos este espacio y bueno, felices de estar acá con vos compartiendo. Muy bien, y le damos juntos la bienvenida a todos los que están del otro lado y los vamos a invitar a que toda duda que tenga aprovechen este espacio para preguntar. Le damos la bienvenida a Hanna Mendoza que está del otro lado. Y vamos a comenzar hablando de estas terapias, pero así como comentaba Samantha en este pase hermoso que nos dio sobre esta película que está haciendo furor, una serie, Mi Otra Yo, creo que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar hoy. No sé si la vieron, están Sí, acá por en cámara. supuesto. Sí, Bien, por supuesto. entonces quiero dejarlos a ustedes que nos orienten. Primero, ¿dónde se encuentran unidas? Porque ustedes forman lo que es puente emocional, ¿verdad? Y Puente utilizan varios integral Sí, puente emocional. integral Sí, puentes emocional. integral emocional, exactamente. sí. Bien, ¿cuándo surge esto de unir tanto la biodecodificación como la constelación familiar para tratar a los consultantes? El que quiera. Oh, bueno, no sé qué. Bueno, en realidad nosotros nos conocimos un poco intercambiando miradas, ¿sí? Desde nuestros lugares terapéuticos. Y nos resultó bastante fascinante esto de encontrarle un punto de contacto porque en realidad todas las terapias de alguna manera nos ayudan a encontrar el origen o a comenzar a buscar por algún lugar nuestras programaciones, ¿sí? Nuestras herencias inconscientes, nuestras lealtades, fidelidades. Y bueno, ni hablar cuando estamos relacionando toda esta información con un síntoma, cuando aparece un síntoma, un diagnóstico, y también se parece muchísimo a la vida de alguno de nuestros ancestros. Entonces, el punto de contacto entre Javier y yo tiene que ver con lo transgeneracional, veo que es la base, tanto desde las constelaciones familiares como desde la biodescodificación. Entonces, ahí fue como encontrar ese camino para decir, bueno, pero si sumamos esto y armamos esto y como una especie de, ¿no es cierto?, de rompecabezas, armamos algo lindo para acompañar a la gente en este proceso. Así que fue un poquito la idea, Un poco de unificar todo. todo. Bien, Sí. a Javier le quiero preguntar, ya que bueno, es el creador de lo que es el Facebook, donde se habla sobre constelaciones familiares en Argentina, toda habla hispana. Esto de pronto, 85.000 miembros en 2 años apenas. Quiero preguntarte cómo surge este grupo, cómo lo armaste, si supongo que ha cubierto todas tus expectativas, pero contame un poquito cuál es, No, qué te motivó. y, y superó las expectativas. Agradecidos a toda la gente que está ahí en el grupo. Bueno, surgió que yo estaba en otro grupo y justamente por contestar algunas preguntas me
me sacaron de ese grupo, entonces dije, bueno, para no pasar por lo mismo, armo un grupo yo. Entonces empezamos a armar este grupo y bueno, que no solamente de constelaciones familiares, sino también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Entonces, por eso la gente se siente cómoda, porque vamos posteando no solamente cosas de constelaciones, sino también Lu también postea cosas de transpersonal, de biodecodificación. Es un espacio donde se trabaja y lo que se busca es dar un mensaje, ¿no? Y al que le resuene lo toma y feliz. El otro día hicimos un vivo, tanto Lu en su grupo de coach, de biodecodificación y coach transpersonal, y yo también ahí, que hacíamos un montón, que no aparecíamos en nuestros grupos porque estamos siempre craneando, siempre, bueno, Sí, que ahora están con haciendo muchas ocupaciones, con talleres online. talleres, que ahora después Sí. vamos a Muchísimo, nombrar sí. los encuentros y los talleres, el taller que tienen el miércoles y los encuentros del fin de semana, ya estamos muy cerquita. Pero antes que nada, y para los que de pronto se suman y no tienen muy claro, quiero que cada uno me comente brevemente qué es constelar, qué es biodecodificar y para qué nos puede servir cada una de ellas, en principio por separado. Lucila, si Bien, querés ¿querés empezar vos. comenzar? Bueno, ¿cómo no? Sí, dale, Bueno, Lu. básicamente y ampliamente, ¿no es cierto? Porque tiene muchas aristas la biodescodificación. Nosotros, las personas que trabajamos desde biodescodificación, estamos intentando encontrar una emoción oculta detrás de un síntoma y de una enfermedad o de un diagnóstico o de un conflicto que se aparece de manera cíclica, bastante recurrente, o de una emoción que no se va, ¿sí? Nosotros trabajamos con lo consciente desde el relato de la persona que viene, que nos ofrece, ¿no? Su historia y que necesita sanar. Y la búsqueda del terapeuta es justamente encontrar la emoción oculta, porque desde la razón podemos decir muchas cosas, pero hay algo que está programado en esa parte inconsciente que no podemos ver aún, ¿sí? Entonces, en realidad la emoción oculta es la que enferma, en realidad la enfermedad no es algo malo, sino que es algo que nos viene a avisar que estamos en una situación de incoherencia en nuestra vida. Y entonces, de alguna manera, ese síntoma viene a mostrarnos qué es lo que nosotros tenemos que sanar desde ahora o desde hace mucho tiempo atrás. Por supuesto, se buscan distintas etapas de esa emoción programante, que va a tener que ver con aquí ahora, en este momento en que yo estoy viviendo una situación que no puedo digerir, que no puedo aceptar, ¿sí? Y después se buscan diferentes etapas, en la adolescencia, en niñez, proyecto sentido, y después, obviamente, tenemos que tocar el árbol, porque ahí también tenemos muchas herencias, ¿sí? Entonces, de alguna manera trabajamos desde ese lugar, a acompañar a la persona a tomar conciencia de cuál fue la emoción oculta que programó este síntoma, enfermedad, conflicto, etc. Perfecto, a darle las herramientas para encontrarla, ¿no? Y poder sanar. Totalmente. Bien, y en relación a ¿qué es constelar, Javier? ¿Qué es constelar? Las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica, ¿sí? Siempre que nació en 1978, fue creada por un alemán, se llama Bert Hellinger. Esta herramienta terapéutica está basada en la epigenética, en la psicogenealogía, en el transgeneracional, en la física cuántica. Y la epigenética es la ciencia que estudia el ADN y está comprobado científicamente que no solamente heredas los ojos de mamá, la nariz de papá, sino también sus emociones. Y ahí donde nos tocamos ahí con Lu en bio, ¿no? Que tiene que ver con el proyecto sentido, ¿no? Y detrás de papá y mamá están tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, muchas veces nosotros que estamos atravesando una circunstancia en este aquí, en este ahora, y pensamos que es algo nuestro, que es nuestro sentir, y resulta que no. Resulta que es una repetición o a veces una reparación de un sentir de algún ancestro que está ahí en el árbol. Entonces, como somos consteladores sistémicos, vemos todo como un sistema, como el sistema circulatorio, el sistema nervioso central, el sistema inmunológico, es un sistema que se autorregula y que desde la psicogenealogía se dice que tiene un comportamiento medio neurótico y que a veces se tiende a acercar. Entonces lo que nosotros hacemos es justamente ordenar este sistema, ordenar el transgeneracional,
y siempre desde lo fenomenológico, desde la observación, no con el juicio, sino desde el amor, con el amor y para el amor. Por eso Hellinger lo llaman los órdenes del amor. Y bueno, después está la corriente de Brigitte Charpentier, que los denomina la fuerza del amor. Así que la persona que vaya a constelar va a hacer un trabajo en su árbol, ¿sí? Porque Hellinger tomó esta frase de Napoleón, que dice: el que conoce su historia familiar tiende a repetirla. Entonces, ese es un poco en el plan generacional, para ir ordenando y cortando, ¿no? Lo que se llama con respecto a nuestros padres amor ciego y con nuestros ancestros lealtades invisibles. No sé si me explico. Sí, totalmente. Pero para quienes nunca constelamos, la consulta es más o menos similar a lo que vemos en la serie, es decir, varias personas en las que uno elige para que represente a alguno de nuestros ancestros, y se va creando esa energía en la que se van descubriendo cosas. Sí, hay algo que se llama campos morfogenéticos. Esto está basado en lo que dice Rupert Sheldrake, ¿no? Que habla sobre los campos morfogenéticos, que la información está, y más con nuestros ancestros, que por la epigenética se va pasando esta información. Nuestro ADN funciona como un Bluetooth, y para la física cuántica no existe ni pasado, ni futuro, ni el tiempo no es lineal, como nosotros pensamos. Entonces, la idea de la serie está un poco romantizada, no es tal cual así, ¿no? Como obviamente es una serie, ¿no? Y es un poco de ficción y realismo mágico. Pero sí, las dinámicas son así, ¿no? Se van eligiendo según las circunstancias o lo que quieran constelar, ¿sí? Se van eligiendo representantes, y esos representantes, obviamente, sin saber de la persona, sienten, ¿no? Sienten algunas cosas o se paran igual que el padre, sin saber quién es el padre del consultante, o se tiran en el suelo, o empiezan a actuar, se empiezan a mover libremente por el campo, representando justamente la implicancia que el consultante va a averiguar o a sanar. No tanto averiguar, sino más que a sanar. Entonces, cuando las dinámicas, estas son las dinámicas grupales, ¿no? El sentir uno lo ve en el otro. Y en el caso de las constelaciones individuales, todo ese sentir lo siente la persona. Lo siente la persona que está justamente constelando. Perfecto. Y teniendo en cuenta esto, y le pregunto a los dos, ¿qué tan conveniente es hacer este tipo de terapias online? ¿Hay alguna preferencia por hacerla presencial a hacerla online? ¿En qué se diferencia? Sí, Lu. En realidad, desde bio o desde constelaciones, el resultado final es igual, es el mismo, ¿sí? Lo que cambia a lo mejor es que uno, en vez de estar trabajando con víncores o con los cristales, como vimos en la serie, ¿no es cierto?, desde la parte de las constelaciones individuales, cuando uno ve el campo es como ver una película de tu vida, ¿no es cierto?, ahí delante tuyo con los representantes de las personas que aparecen en el campo para trabajar. Quizás a veces también pasa esto, ¿no? Yo necesito constelar alguna situación, pero cuando ubico a las personas o a los víncores, surge otra cosa. Y que no era ir por eso que yo consideraba que tenía que sanar, sino que el campo me muestra otra cosa que es más prioritaria, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo que tiene lo vivencial es que vos estás viendo las emociones que le causa a esa persona representar a alguien de tu sistema, ¿sí? Y a la vez la persona que te representa a vos puede manifestar tal cual, porque eso sucede, tal cual lo que vos estás sintiendo ahí. Entonces, tiene como un plus, pero el resultado es igual, sea online, individual, grupal, estructural. Siempre tenemos el mismo resultado positivo. Excelente. ¿Y hay otra de las cosas, la diferencia, y sumo todo lo que dijo tal cual, que la diferencia, por ejemplo, hay gente que desconfía, ¿no? Y dice, no, pero, ¿no? Y pasa en la serie, ¿no? Ustedes están actuando, yo no voy a actuar.
Es más, en la serie aclara que no es psicodrama, obviamente, no es psicodrama. Las constelaciones familiares no son psicodramas. Si bien hay una parte que antes usaba psicodrama, ahora no, y eso depende de cada constelador. Y como decía Lu, hay gente que es desconfiada y dice, no, pero no sé. Y la diferencia en online funciona exactamente igual. Nada más que todos esos sentires los sentís vos, no lo ves en uno, o sea, representado en otra persona, sino que vos sentís esas emociones, sentís una emoción que viene, que no sabés de dónde viene. Entonces, no hay mucha diferencia, ¿sí? Porque el movimiento es el mismo. Perfecto, perfecto. ¿Y hay algún límite, alguna de edad, por ejemplo, para constelar? ¿Pueden de pronto constelar padres? Bueno, sí, supongo, ¿no? Padres por hijos medio raro, pero se puede llegar a dar el caso, por ejemplo, que alguien, no sé, alguien con algún tipo de discapacidad, el padre puede asistir. Mira, según el constelador, Patrick, según el Sí. constelador, hay algunos libros que dice que sí, en caso de discapacidad o en caso de menores de edad, hasta los 8 años, la madre puede, o el padre puede constelar, pero después no se puede constelar por otra persona, porque esto está basado en los órdenes del amor. El primer orden del amor es pertenencia, todos ocupan un lugar. Sí. Entonces, es el derecho a la pertenencia, como te decía. Después está jerarquía y el tercer orden es equilibrio entre el dar y tomar, o el dar y recibir. Entonces, yo no puedo constelar por otro. Por otra persona. Bueno, esa Estaría era una de las ocupando, preguntas, claro, que te estaría iba a hacer. ocupando un lugar que realmente no es mío. Entonces, sí, lo que puedo constelar es la relación con el otro, las circunstancias con el otro, pero no ocupar el lugar del No otro, por el porque de otro, eso se trata en las constelaciones, que cada cual tiene que ocupar su lugar. su propio lugar. ¿Y alguna preparación previa, tanto sea para biodecodificar como para constelar? La persona tiene que realizar algún tipo de preparación especial. Bueno, desde la biodescodificación, por supuesto que se hace una pequeña charla previa a la sesión, en donde la persona te va comentando qué es lo que necesita trabajar. Si es un diagnóstico, el biodecodificador pide, ¿no es cierto?, ese diagnóstico para poder justamente entender de dónde viene, tener esa información. Así, en el momento de la sesión, ya uno tiene esa información y puede ir sugiriendo a la persona Directamente, ¿no? diferentes, claro, aristas, y con la persona va a resonar con alguna información que vos puedas brindarle. Se comienza a trabajar así, con el diagnóstico, si es que es una enfermedad, o se empieza a trabajar con patrones, si es algo que es recurrente, algún tema de pareja, algún tema vincular, ¿no es cierto?, relacional. Entonces se va buscando ahí en los patrones también, cómo han sido mamá y papá, en sus relaciones, o los abuelos. Entonces, a veces en la misma charla uno ya está trabajando antes de entrar a los ciclos biológicos, ¿sí? Entonces, es partir de esa información y a partir de eso comenzar en la búsqueda de la emoción oculta para desprogramar. Eso es lo que se necesita. Y con una constelación se puede resolver tranquilamente o sea, después que terminamos de hacer todo el recorrido, conectar con una constelación como para cerrar esa biodescodificación. Por eso se entrelazan las dos terapias, para ayudar a cerrar a esa persona y a sanar definitivamente, siempre y cuando, bueno, ahí también surgen algunas cuestiones en la serie, ¿no? Porque la persona, no quiero espolear, pero hay veces que se cae otra vez en lo mismo y es recurrente porque hay algo que todavía hay que pulir un poquito más, ¿sí? Hay que terminar Así de que, sanar. Bueno, y ahí va exacto. la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto podemos biodecodificarnos? ¿Cada cuánto constelar? Uh-huh. Bien, Hasta notar un cambio. desde la biodescodificación, sobre un tema en especial, se trabaja en 3 etapas. La primera etapa, trabajamos el aquí y el ahora hasta la infancia, ¿sí? En una segunda consulta, de la cual van a pasar 40 días, porque no se puede hacer tan Bien. seguido, es el proceso que necesita la persona para justamente trabajar
o asimilar todo lo que se ha trabajado durante la sesión, y va a haber cambios, obviamente, durante ese periodo. Entonces, se estima que pasen esos 40 días para hacer una segunda sesión y reforzar con todo lo que tiene que ver con el proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? Para el que no conoce, es toda la información que heredamos de mamá previo a la gestación, durante la gestación, los primeros añitos de vida de cualquier ser humano, ¿sí? Vamos a traer con nosotros toda esa información que vivió mamá en esa etapa, ¿sí? Puede ser heridas, pueden ser angustias, pueden ser emociones, miedos, puede ser rechazo, puede ser un montón de situaciones que mamá pudo haber vivido y yo las traigo como propias. Estoy Sea que hayas, conectada a través del cordón. Sí, perdón. perdón, te tengo una consulta, sea que hayas vivido con tu madre o no, igual en esos primeros Sí, años, esa ¿no? información, Igual claro, esa llega información igual. no se pierde. Exacto, porque Bien. durante la gestación yo ahí incorporé información de mi mamá. Si después mi mamá a lo mejor me dio en adopción, tengo que trabajar en todo caso con las dos, con el sentir de mamá biológica, con una regresión al útero, si no tengo la forma, la manera Claro. de conocer esa historia, ¿sí? Con una regresión al útero se puede desprogramar tranquilamente. Perfecto. Esa información no se pierde. Y la tercera consulta, también esperando ese periodo considerable de 40 días, se estudia todo el árbol genealógico para ver si yo estoy heredando una información transgeneracional de alguno de mis dobles del árbol genealógico. Y ahí se Y ahora, cerraría el tema sí. a Y trabajar. si explicamos los dobles, así rapidito, ¿te animás? ¿Rapidito? Sí, bueno, tenemos varios dobles en el árbol. Primero empiecen a buscar lo más fácil. ¿Cuáles son las Claro. personas dentro de su genealogía que nacieron cerquita de su cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Dobles por nacimiento serían. 10 días antes de mi cumple, 10 días después. Ya ahí tengo una resonancia con ese ancestro, que no siempre es mala, si no se asusten. Los dobles. También heredar cosas positivas, dones, a lo mejor, o, no sé, artísticos, ¿no es cierto? Cosas de algunos de los ancestros que nos han venido a enseñar, como son los dobles maestros, cuando hay 6 meses de diferencia. Por fallecimiento, bueno, Eso es lo que te también iba a tenemos preguntar, me dobles. interesa, Sí. los dobles por Ujú, fallecimiento. O de pronto claro. el nacimiento de un hijo y el fallecimiento de un padre o una madre en las mismas Ujú, fechas, ¿no? claro. Bueno, hay implicancias ahí, por supuesto que Sí, sí. Por fallecimiento, esa persona, ese ancestro, tuvo que haber fallecido cerquita también de mi día de cumpleaños, ¿sí? En 10 días antes o 10 días después, es una de las implicancias. Si no lo conocí, o sea, si falleció antes de que yo naciera, pero nací cerca de ese periodo de fallecimiento de la persona, también voy a tener un doble, pero ya sería un yaciente. Es alguien que vivió, pero falleció antes de que yo nazca. Entonces tengo otro tipo de implicancia. Y cuando nace un bebé o cuando yo nazco, en el mismo momento, en el mismo periodo o durante la gestación y fallece un ser querido, hay un duelo abierto de la mamá. Entonces yo automáticamente ahí, de alguna forma inevitable, porque esto es importante que lo aclaremos, no hay nada que sea a propósito, ¿sí? Tenemos que corrernos de esa culpa de que justo falleció un ser muy querido mientras yo estoy embarazada y esa angustia es trasladada al bebé sin querer, claro, ¿sí? obviamente. Entonces el bebé nace con esa información de angustia y bueno, hay que trabajar para liberarlo, que es un poquito lo que vamos a hacer también, entre otras cosas, el miércoles próximo, desprogramar a los hijos. Y ahora me van a contar porque tenemos los cartelitos ahí indicando cómo pueden hacer para Ujú. participar en esos talleres. Pero bueno, quería preguntar también esto de, espera, el proyecto y sentido, bueno, ya lo hablaste, pero podemos ir un poquito más al fondo de esto, porque sé que hay muchas que preguntaron lo mismo, mucha gente que preguntó lo mismo. Trabajar el proyecto sentido. Bien, ok. Bueno, el proyecto sentido justamente es esta etapa que va desde meses previo a la gestación de un bebé, que puede ser un proyecto justamente, ¿no? Tener un hijo, o puede ser algo que sucedió, ¿sí? Bien. Que sucedió y que
toda la información que suceda previo, durante esa gestación, el parto también es muy importante, porque ahí es donde combinamos la información de la gestación con el tipo de parto, que eso también va a traer de alguna manera, puede Ya que sí, es un puede que algo más, no, ¿no? Un ¿no? detalle más Es un detalle más que trabajado. también se tiene en cuenta a la hora de descodificar, sobre todo a los hijos, ¿sí? Si fue un parto asistido, si fue un parto por cesárea, forceps, ya gracias al Sí, universo eso gracias a ya no Dios no, pero existe. soy una Sí, por ¿cómo se dice? forceps. De las víctimas del forceps, sí. Exacto, bueno, y a lo mejor un parto normal, un parto tardío, un parto seco, un parto de nalgas, o sea, todas Todo esas influye. implicancias va a influir de alguna manera. Pero ¿qué pasa con el movimiento interrumpido? El movimiento interrumpido son varios. El primero es el nacimiento, es despegarme de mamá, salir a la vida, ¿sí? Y salir de esa bolsita calentita de agüita en el oscuro y salir a la vida, escuchar, ver gente de nueva, diferentes voces nuevas, ¿no es cierto? Ya eso es como el primer movimiento que hacemos hacia la vida también, ¿no? El corte de cordón es otro movimiento interrumpido. Ni hablar si sucede esto de que por ahí necesitamos que ese bebé vaya a neo porque falta alguna madurez, entonces hay otro movimiento ahí que automáticamente el bebé sale de la panza de mamá y tiene que ir a otro espacio, que no es los brazos de mamá. Si mamá no tiene leche, ¿sí? Si no lo puede amamantar, también hay otro movimiento interrumpido ahí. Entonces, mirar, observar, pero no para volvernos locos, no para, uy, me desespero porque no le pude dar el pecho a mi bebé, porque mi bebé fue a neo. O sea, todo esto se charla, se trabaja y se desprograma. Eso es lo que quiero que tengan en Excelente. claro y que no se asusten, ¿sí? Con todo eso. Es Es bueno saberlo. excelente. Es Ujú. excelente. Ahí estamos saludando, porque si no me van a pasar factura, a mis amigos Andrea Mulet y a Juan Manuel Lop, que nos están viendo también. Juan Manuel dice que él nació de un embarazo de casi 10 meses, asfixiado y ahorcado con el cordón umbilical, que ya pasó de Wow. fecha. Ujú. Bien. Bien. Bien, si quieren hacer alguna pregunta, los que están del otro lado, aprovechen. Mientras tanto, yo sigo preguntando. ¿Cómo se maneja la biodeco en la línea del tiempo? Vos lo explicaste al principio, ¿no? Que vamos desde el aquí de ahora hacia atrás. Ujú. Sí. ¿En qué nos puede ir ayudando o en qué nos puede ayudar el El aplicar, encontrar el encontrar claro, línea? estos ciclos. Claro, nosotros De trabajamos desde un acuerdo. orden. Sí, desde una orden que tiene que ver con que esta emoción no es la primera vez que sucede, ¿sí? Este problema que traemos para trabajar no fue solamente en ese momento. Seguramente para que haya un diagnóstico tuvo que haber habido alertas, ¿sí? Anteriormente, alarmas en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque toda esa información fue acumulada. Por eso se dice que cuando la persona viene con un diagnóstico, en todo caso es un conflicto desencadenante. Perfecto. Desencadena de muchos otros que vienen de atrás programando, ¿sí? Y este es el que desencadena. Entonces, buscamos el origen justamente en esta búsqueda paso a paso de este aquí ahora hacia el origen, que puede ser en la niñez, como también en la segunda etapa lo vamos a poder encontrar quizás con las emociones de mamá, ¿sí? En el proyecto sentido, y en la tercera etapa a ver si estamos repitiendo a algún ancestro, ¿sí? Como a lo mejor lo que comentaba el compañero anteriormente, ¿no? Esto de que nació con vuelta de cordón, asfixiado, bueno, hay que ver si hubo alguna muerte en algún momento por ahogamiento, ahí en el árbol genealógico, qué pudo haber pasado para que él tenga que de alguna Coméntanos, manera Juan. repetir, ¿no es cierto?, Coméntanos, Juan, si alguna sabes situación algo como de esta. Uh-huh. Y mientras tanto voy a pasar ahora a Javi, porque ya hablaste mucho, te Sí, dejo como tomar un poco no, de agua. sí. Te voy a dejar tomar Sí. agua, pobre tu vida. Bien, a Javi le quiero preguntar, ¿cuáles son los resultados objetivos que podemos esperar después de una primera constelación familiar? Es importante aclarar esto, Patricia. Nosotros hemos llegado a la conclusión
de que siempre que llega un consultante, tanto Vigo, a Lucila como a mí, la entrevista es fundamental, porque hemos notado mucho que las heridas de la infancia, que tenemos un taller también sobre eso, sobre abrazando las emociones, que habla sobre las heridas de la infancia, impactan directamente en el adulto. Y si no se trabaja en las heridas de la infancia, que son 5, abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia, cuando uno viene a constelar como un niño emocional adulto, esperan, ¿no?, que la constelación sea algo mágico, ¿sí?, que se vienen a sacar cosas de encima, y no se trata cuando uno viene a constelar de sacarse cosas de encima, sino de integrarlas y abrazarlas. Entonces, muchas veces sucede que cuando uno llega en este estadio de niño emocional adulto, un consultante, primero lo que hacemos es trabajar, porque Hellinger, el creador de esta herramienta terapéutica, dice que los niños no tienen fuerza para ir hacia el mundo. Entonces nosotros podemos constelar, no sé, un montón de veces, pero si yo tengo esto que tiene el niño emocional adulto, que tiene que ver con la literalidad, la susceptibilidad y la hipersensibilidad, va a esperar algo mágico, ¿no? Y es un proceso, ¿sí? La constelación familiar no es tan así como muestran en la película, ¿no? Que una vez que consteló la mano, la chica, ¿no? Ada, me parece que es, que tiembla, ¿no? Y después a los 2 días ya no le tiembla más la mano, no. Es un proceso, es un proceso. Lo que sí que hay movimientos, sí hay movimientos. Cuando uno empieza a ordenar ya en un estadio de adulto consciente, se empieza a ordenar. Por ejemplo, si tomamos a mamá o si tomamos a papá, papá es el mundo, el papá es la fuerza, la voluntad, llevar a cabo, concluir proyectos, la realización profesional. Mamá es los recursos, los proyectos, el amor, la vida, la abundancia. Entonces, cuando nosotros empezamos a ordenar y todo nuestro sistema, ¿sí?, la vida es como que se empieza a abrir y empezamos a ocupar los lugares que tenemos que ocupar. Muchas veces hay lugares que nosotros no ocupamos porque ahí adelante tenemos un hermano no nacido. Entonces, si hay, por ejemplo, un hermano no nacido, hacemos cosas por ese hermano. Por ejemplo, hay gente que se recibe y cuelga el título y nunca ejerce, claro, porque seguramente debe tener un hermano no nacido adelante. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todo eso que el recibido es el hermano no nacido, hizo cosas por ese hermano no nacido. ¿Sí? Y eso es un ejemplo de que suele pasar siempre en las consultas, ¿no? Que hay veces que aparecen hermanos no nacidos. Entonces, tenemos que ocupar nuestro lugar. Y cuando empezamos a ocupar nuestro lugar, la vida se empieza a ordenar, se empieza a abrir, nos sale un mejor trabajo, podemos establecer, no sé, gestionar nuestras emociones de otro lugar, podemos tomar a nuestros padres como son, ¿sí? Sin esto que hablamos de, que se llama neurosis de clase. Entonces, la vida se empieza a abrir. ¿Por qué? Porque justamente el sistema es un sistema y cada uno tiene que ocupar el lugar que tiene que ocupar. Entonces, lo que se puede esperar de una constelación es movimientos en el árbol. Uno puede ir hacia la vida, siempre decimos nosotros, voy hacia la vida, querida vida, voy hacia ti, ¿no? Porque muchas veces no estamos disponibles, según estos nudos sistémicos que tenemos dentro del árbol genealógico y del sistema, haciendo cosas por otros, viviendo una vida que no es nuestra, por las lealtades, por el amor ciego, por la insolencia, por las circunstancias, por un montón de cosas. Entonces, muchas veces, si no desanudamos todo lo que es el transgeneracional, en nuestro aquí, en nuestra ahora, se nos traba un poquito, se nos traba muchísimo, ¿sí? Porque tenemos que honrar a estos ancestros que estuvieron antes que nosotros, darles ese lugar en nuestro corazón, ¿no? Todo aquello que uno excluye, vuelve con más fuerza, diría Hellinger. Entonces, todo aquello que yo estoy excluyendo, vuelve. Y se hace ver, así los perpetradores, así circunstancias, así, ¿no? Todo lo que va pasando en el sistema, ¿sí?, anterior, se vuelve a repetir. Entonces llegamos a la conclusión que repetimos o reparamos. Repetimos lo de nuestros padres, que son la unidad del amor, o reparamos aquello que nuestros ancestros no pudieron, o también podemos repetir. Entonces, se basa en eso, ¿no? ¿Qué repetimos, qué reparamos y lograr una armonía? En que siempre decimos que la armonía es que un problema pueda subsistir y coexistir en el mismo ámbito, y no ir a los extremos. Entonces, desde el Puente Integral Emocional, con Lucila buscamos eso en cuanto a lo que hacemos, poder integrar esto y buscar la armonía de la persona,
tratar de lo mucho o poquito que sabemos, darles herramientas para que puedan ser conscientes y que puedan ir hacia la vida, ¿sí? Desde entender una sintomatología o entender su historia, su transgeneracional. Muchas veces preguntan, yo no sé nada de mis tatarabuelos, el campo muestra todo, como decía Lu. Eso es lo que te iba a preguntar El campo acerca muestra de todo, quienes es no una tienen. radiografía. Por ejemplo, mucha gente dice, no, me duele acá en el brazo, entonces, sí, pero yo quiero arreglarme acá lo del brazo, sí, pero lo que pasa es que la fisura está acá atrás, y a lo mejor es un dolor reflejo, ¿sí? Entonces, muchas veces el campo te muestra lo que hay que, urgentemente, lo que hay que empezar a ordenar, siempre. ¿Y puede Sí, constelar a alguien que de pronto no tenga absolutamente ningún conocimiento de sus ancestros? Simplemente, bueno, nada, fue dada en adopción, por ejemplo, y no saben nada. Igual puede surgir en constelación. Sí, claro que sí. Increíble, qué bueno. Claro que sí, porque vos sos 50% mamá, 50% papá, sos la unidad perfecta, ¿sí? De ese óvulo y ese espermatozoide que se unieron. Entonces, tenemos muchos casos de gente que ha sido dada en adopción y que justamente necesitan saber de sus orígenes para construir su identidad, sobre todo, ¿no? Saber de su identidad, de su pertenencia. Entonces, eso sale en el campo, va saliendo en el campo. Ha pasado con hermanos de, o sea, con otro sistema, por ejemplo, en vez de mamá y papá, ¿no? Lo que se dicen medios hermanos, pero en realidad son hermanos, ¿no? Papá ha tenido hijos con Más mamá, ha ahora, tenido ¿no? hijos. Como claro, que mucho matrimonio, o sea, una nueva modalidad, ¿no? De esto de familias que se desarman, arman nuevas familias y es todo un conglomerado de gente que después decís, ¿cómo constelo tanta gente, no? Bueno, vamos a Claro, necesitar muchos vínculos y muchos claro, representantes, eso también puede muchos pasar. representantes que decís, wow, porque tengo hermanos por un lado, hermanos por el otro, y de pronto tíos que uno por ahí ni conoce, pero bueno, todo eso se puede, entonces no hay límites, no No se hay, pierde la información, perfecto, no se pierde más perfecto. allá de que yo no haya sido criado por mis papás biológicos. Esa información no se pierde como, por ejemplo, ¿no? Hay personas que te dicen, ¿cómo trabajo el proyecto sentido si mi mamá ya no la tengo en vida? Entonces, ¿cómo le pregunto? Un cuestionario que nosotros mandamos para que la persona haga, ¿sí? Le pregunte a mamá qué vivió durante ese periodo de gestación. Entonces, se hace una regresión al útero y todo lo que encuentre yo en esa regresión es lo que tenía que ver con mamá. O sea, nunca se perdió porque esa conexión existió y es la más fuerte que podemos tener. Esa conexión con mamá es única. Así que está todo en el ADN, está todo ahí. Está toda la información en el ADN. Acá nos dice Sí. Fernanda Meneses, yo soy maestra y médica, pero no ejerzo porque no fueron mi vocación. ¿Será por mi hermano fallecido de 5 meses o por el que nació el mismo día que yo y nunca estudió nada? Mira, justamente eso tiene que salir en el campo. Lo que nosotros hacemos es dar una guía y si estos no nacidos, estos bebés no nacidos, no tienen una pertenencia, no tienen un nombre, no tienen. Por eso también desde biodecodificación y desde constelaciones lo que pedimos es que justamente hay que ponerle un nombre a ese hermano no nacido. ¿Por qué? Porque ocupa un lugar dentro del sistema. Entonces, si ese hermano no nacido no tiene un nombre, es un excluido. Y hago una ¿Sí? consulta. En el caso de que nosotros como hijos no sepamos si nuestra madre en algún momento abortó, ya sea que lo haya decidido o haya sido espontáneo, y no estamos al tanto, también puede surgir. Sí, puede surgir y sale en las constelaciones. Muchas veces mamá no es consciente. Hay mujeres que le pasa, ¿no? Que han quedado embarazadas y han tenido una pérdida y lo han perdido ahí. Y no son conscientes de eso, no se dieron Sí, no se cuenta. Y dieron eso cuenta. también Sí, sale. sí. Y eso también sale en Mira, las constelaciones, sale. es súper Sí, interesante, no estaba al de tanto de igual eso. manera, en ningún momento se toma como juicio si fue No, obviamente, Claro. obviamente. Sí, totalmente, sí, o sí, sea, sí. eso Eso es es la todo de queda de circunstancia los de la juicios. persona que es su vida, ¿sí? A Exacto. veces esa información se oculta porque hay mucho sufrimiento, mucho dolor, miedo al juicio. Entonces, no siempre mamá nos va a contar absolutamente todo, sabiendo o no, como dice Fabi, a veces no es Claro, consciente, o a veces son no sé. abortos totalmente espontáneos.
y sucede, pero en el campo la información no se pierde y aparece y se ve. Excelente. Nosotros Bueno, entendemos esto, de que siga todo como es, siga todo como son, y que justamente no juzgamos decisiones que son personales. Por ejemplo, No, nosotros para no nada. decimos qué es lo que tiene que hacer la persona. No emitimos juicios, sino lo que hacemos es hacer consciente alguna cosa y si le resuena. ¿Mm? No podemos decir es un fracaso, tu vida va al fracaso, o tu vida, no podemos hacer juicios valorativos porque cada uno hace lo que puede, de la manera que puede y de la forma que puede. Entonces, nosotros lo que y hacemos es según lo dar que en este herramientas. momento, claro, Sí, Patrick. Claro, es como lo vieron un poquito también en la serie, ¿no? Que todos en algún punto tenemos algún secreto, absolutamente todos, y el que esté libre, ese ¿no es era, cierto? Sí, de la primera A piedra, veces ¿no? o para cuidar al y otro, nos o por... tapábamos todo. y claro, entonces, bueno, es la vida de cada uno que si uno lo puede compartir para liberar a un otro, bienvenido será, y si no, con una constelación se puede uno liberar de cosas que no son de uno, ¿no? Que son de otras personas, de papá, mamá o ancestros. Y en estos últimos 2 años fue mucho más, ¿no? Las consultas que recibieron Sí, sobre... Sí, Sí. muchísimas, sí, muchísimas. Y la muchísimas. mayoría de los casos, ¿por qué temas asistían? ¿Tema angustias y eso? Mira, la mayoría de los casos, justamente en la pandemia, tiene que ver con el dinero y la abundancia, ¿no? Y el dinero, la abundancia de la vida es mamá. ¿Por qué? Porque es mamá, porque nosotros cuando estamos en casa, que casa es mamá también, ¿no? Estamos en el vientre de mamá. Entonces, nuestro primer contacto con la comida es a través del cordón umbilical, ¿no? Por eso, entonces, si yo no tengo tomada a mi mamá, y hay una insolencia y no quiero a mi mamá lejos, estoy rechazando ese 50% de mí, porque yo soy 50% papá, 50% mamá, soy su unidad perfecta. Entonces, si yo rechazo a mis padres y no entiendo que detrás de mis padres hay una historia, hicieron lo que pudieron de la manera y de la forma, y no vamos a justificar, como siempre decimos, ningún hecho de violencia, no, sino siempre hablamos de tomarlos más allá de la emoción, ¿sí? Agradecer ese óvulo y ese espermatozoide a esos padres que tuvieron ese momento perfecto para que nosotros estemos acá. Entonces, fíjate, ¿no? Que vamos más allá del juicio de lo que hicieron mamá y papá. Siempre decimos, si conoces a tus padres, y todos te dicen que sí, sí, conozco. No, no los conocemos. No conocemos a nuestros padres. ¿Sí? Tenemos una versión subjetivizada de ellos, de un niño. ¿Sí? No sabemos si llegaban a fin de mes, sus alegrías, sus tristezas. Entonces preguntamos, ¿ustedes le cuentan todos a sus hijos? No. Y seguramente nuestros padres tampoco nos contaron a nosotros. No, y lo lamentable es que cuando uno le nace la curiosidad, quizás ya no los tiene. Y te quedaste con eso de, uy, ¿por qué no le pregunté tantas cosas, no? Así, Bueno, yo en ese caso creo que todas las personas que pasan por tu canal, ¿sí? por tu programa, sumado a toda la gente que participa en el grupo de Javier, en mi grupo y en el grupo que tenemos en común, yo creo que la misión de nosotros es un poquito amplificar la conciencia en el sentido de entender que nosotros muchas veces nos hemos puesto, y acá soy la primera que levanta la mano, de haber estado en ese lugar de niño eh, que juzga, ¿no es cierto?, a papá y a mamá, o que demanda, o que se ha puesto en un lugar de mirar lo que faltó y no lo que hubo, ¿no es cierto? Y en ese lapsus de tiempo se nos pasa la vida en el reclamo, en la queja, en el enojo con nuestros padres, en el juicio, y nos comportamos como adultos, pero en realidad somos niños heridos, ¿sí? Entonces esta apertura y estos espacios que nosotros brindamos es justamente para ayudar al otro a salir de ese lugar. Allá no quejarte, allá empezar a ver a tus papás con otros ojos, a animarte a preguntarle su historia si tenés la posibilidad de tenerlos. a integrarla, como dijo Javier, A ¿no? A integrar, integrar la exacto, historia, a integrar nuestra historia con exactamente, porque es Y, tu justamente, historia también. y justamente, o sea, nosotros tratamos de la manera que podemos de facilitar estas herramientas y también con un gran trabajo personal en cada uno. Tanto Lucila como yo nos miramos para adentro y vamos trabajando, ¿sí? Porque no podemos hacer aquello que
que no sentimos y que no hemos experimentado, estaríamos en incoherencia. Si bien siempre decimos que la coherencia total, uno no puede estar en la coherencia total porque tiene que ver con las emociones, y las emociones son como nuestro electrocardiograma, ¿no? Aquí gestionar las emociones a veces se nos complica. Y se nos complica todo, es cierto. como dice Bucay, sí, ¿no? por supuesto. Tenemos una mancha en la frente que no nos podemos ver. Entonces, justamente nosotros buscamos, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos que tratar de la manera que podamos de estar en coherencia para hacer esto que hacemos. ¿Sí? Es una preparación muy hermosa, muy linda, que todo el tiempo seguimos trabajando en claro que sí, siempre aprendiendo. Sí. Alumnos y maestros todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada consulta que llega nos enseña y nos deja un mensaje a nosotros también. Es un ida y vuelta. Y en esto de amplificar la conciencia no es porque uno se sienta superior, ni mucho menos. Simplemente es que ya lo pasó a eso. Ya la entiende tanto a la otra persona desde ese lugar empático. Vivido, entonces lo puede expresar desde ese lugar de empatía. Y total, se puede, exactamente, se puede salir de esos lugares de queja, de enojo, de niño, y convertirnos en un adulto más consciente y justamente transformar esas emociones en crecimiento personal y tomar recursos de papá y mamá también, ¿no es cierto? Que los tenemos. Un ejemplo, si yo tengo un problema con mi mamá, no puedo atender a alguien que justamente decirle que reconcilie con su mamá desde el amor. Estaría una incoherencia plena, porque yo no lo puedo hacer, entonces le estoy diciendo al otro que lo haga, ¿no? Entonces, sería muy incoherente. Es una preparación, es una vocación, no es una carrera. La carrera es cuando uno compite contra otro. No, nosotros sentimos esto, lo que amamos hacer. Amamos en nuestro propósito. Tanto Lu tiene sus misiones individuales, sus propósitos particulares, como yo, mis misiones individuales y mis propósitos particulares, y coincidimos en esto de ser un puente. Exacto. Bueno, el año pasado cuando los entrevisté, realmente me llenaron de amor, sentí esa curiosidad por querer aprender cada vez más de las distintas disciplinas. Básicamente, cuando abrí el programa del año pasado, lo hice para entrevistar a los profesionales y, bueno, me llegaba tanta información, me puse a estudiar. Y algunas cositas estoy aplicando y me encantan, pero lo que más me gusta es esto casualmente, es entrevistar a los profesionales para seguir aprendiendo y para llevar a más gente mayor conocimiento, para que todos los que están del otro lado tengan la posibilidad de preguntar, de sugerir, de comentar, y que sepan, ¿no? Que estas terapias no es que estén ahora, están hace muchos tiempos, muchos años. Es ahora quizás el boom, ponele, por llamarlo de alguna manera, yo creo que tiene que ver con que todos estamos creciendo y obviamente la Tierra también. Y vamos a una quinta dimensión. Así que bueno, esto tiene que pasar. Exactamente. Claro, es un cambio energético también que hay en el aire, que nos tiene a todos atrapados en esta evolución constante, en esta curiosidad, ¿no es cierto? De que uno empieza en esto y no puede seguir más, y le gusta, y se siente bien. Entonces, sos también un puente para todas esas personas, porque es una misión también que encontraste. Y yo creo que después de tanto buscar mi misión, yo es estar acá, es ser un puente. Exactamente, vos lo dijiste, me encantó. Bien, chicos, quiero que comentemos ahora, antes que se nos termine el programa. Primero, tenemos, y le pido a Claudia que esté muy atenta para pasarnos los flyers que nos mandaron los chicos, porque tenemos el miércoles un taller online. ¿Quién me quiere contar de qué se trata? A ver si quieras, Javi. Bueno, este taller es Desprogramando Proyectos de Sentido y Movimiento Interrumpido, es la segunda parte. Sí, ya el mes pasado dimos la primera parte. La primera parte trató justamente de volver a mamá desde uno acá, lo que vamos a trabajar en este taller que vamos a dar el miércoles 10 de agosto a las 18:30 horario Argentina, que todavía hay cupos. Vamos a trabajar justamente, ¿no? Javi, como padres, desprogramar. Te interrumpo un segundo. Si no hiciste la primera parte, igual pueden participar, es importante. Claro que sí, claro que sí. La primera parte está grabada, o sea, las personas que quieran adquirir la primera parte se la podemos mandar y lo pueden hacer.
recomendamos que estaría bueno que vean la primera parte primero, pero bueno, o sea, siga todo como es, también entendemos. Entonces, bueno, y el próximo taller va a tratar sobre el transgeneracional, ¿sí? Es como que lo tenemos pensado en 3 partes, ¿sí? O sea, 3 partes que están concatenadas y que justamente tienen una línea para ir tomando conciencia de a poco, por eso también lo hacemos, ¿no? Cada un una mes, vez al mes. ¿no? Para que haya un movimiento, para que la gente vaya sintiendo los cambios, y no los cambios que nosotros producimos, ¿no? Nosotros no producimos ningunos cambios, no somos sanadores, no somos salvadores, ni nada de eso, sino la gente misma es la que va tomando conciencia y que va dándose cuenta, ¿sí? De dónde vienen estos conflictos emocionales, esto que están sintiendo en este aquí, en este ahora. Entonces son 3 partes. El miércoles 10 de agosto vamos a estar dando la segunda parte y seguramente en septiembre vamos a dar la tercera parte. La tercera parte. Y los que no tuvieron la oportunidad de ver la primera parte y no puedan participar, igual después queda grabado y pueden adquirirlo, ¿verdad? Exactamente. Totalmente. Sí, quedan grabados y después lo pueden ver en el momento que puedan. Lo importante es que se sepa que el primer taller consta de justamente nosotros como adultos desprogramarnos de las emociones, de las programaciones y de todo lo que traemos desde nuestro propio proyecto sentido y sanar el movimiento interrumpido con nuestra mamá, ¿sí? Nosotros ahí, en la primera etapa, nos desprogramamos desde el útero, ¿sí? De todas las implicancias y cuestiones que pudimos haber heredado de mamá, para dejarnos preparados para este segundo taller, que tiene que ver con que ya las mamás, o sea, nosotras mamás, desprogramamos a nuestros hijos, ¿sí? Desde lo que sentimos nosotras en esa etapa de gestación, y liberar a nuestros hijos, es como una cadena, ¿no? Liberar a nuestros hijos de todas esas implicancias. Y la tercera etapa va a tener que ver con un recorrido con lo transgeneracional, con el linaje femenino sobre todo, que es lo que se ve un poquito ahí, no quiero espolear, pero es lo que pudieron observar ahí con los linajes femeninos de las abuelas, bisabuelas, y ordenar un poquito ahí también. Muy bien. Y después tenemos una actividad interesante para el fin de semana, chicos. Javier es de La Plata, pero no va a estar en La Plata. ¿Dónde van a estar ustedes dos? Vamos a estar en la ciudad de Chavás, que quedan unos 80 kilómetros de Rosario, el sábado 13, haciendo un encuentro presencial, porque no solamente nos quedamos en la cuestión que tiene que ver con online, sino también vamos en búsqueda del contacto, en búsqueda de que la gente lo pueda vivenciar personalmente. Así que vamos a estar en Chavás el sábado 13 de agosto y el domingo 14 de agosto vamos a estar en Rosario haciendo un encuentro también presencial de 4 horas, y está bueno también tener este contacto con la gente, que más allá que todo lo que hacemos trasciende la pantalla, también está bueno de la manera vivencial que se vive cuando es algo presencial también. Totalmente. Bueno, vamos a estar Sí, vamos a estar acá, juego de local esta vez, sí, porque en Rosario me tocó, porque también he ido a La Plata, hicimos un encuentro hace unos meses en La Plata que fue hermoso, la verdad que la experiencia que tuvimos fue maravillosa, lo vamos a hacer. Totalmente, sí, lo vamos a hacer. Y además conocernos con la gente que nos consulta, ¿no es cierto? Bueno, y ahí dejamos, claro. Sí. Y ahí estamos dejando sus números de teléfono para que los puedan contactar, igual a través de las páginas, grupo es el de Facebook. Grupo de Facebook, sí. Bien, Puente Integral Emocional, nos encuentran ahí también. Puente Integral Emocional y constelaciones familiares también de Argentina y toda la hispana. Bien, acá estoy también aclarar algo del flyer acá, que también nosotros realizamos asesorías los dos juntos, con las personas que quieran trabajar con nosotros dos, hacemos de manera individual y también trabajamos los dos para una persona en conjunto. Y también aquellas personas que requieran de nuestros servicios, que se contacten, o sea, no solamente de manera online, sino también presencial. Ya están consultándonos para nosotros ir a ciudades para hacer estos talleres que hacemos con tanto amor,
Y bueno, también que se contacten con nosotros si quieren que nosotros viajésemos a esos lugares, que no es Perfecto. coordinar e ir. Me gustó eso, me gustó. Vamos ampliando, me encanta. Acá, bueno, están saludando Pablo Gaón, Fernanda Meneses, dice que es excelente el programa. Saludos a Bueno, todos. los invitados, la verdad, Saludos, me hacen un abrazo la grande. tarea muy fácil. Abrazo, sí. Y bueno, se nos están yendo un poquito del programa, así que quiero que me comenten ustedes, ahora ya a título más personal, ustedes desde cuándo están aplicando estas técnicas terapéuticas? Hace Y bastante. nosotros hace como 2 años ya que Y qué, arrancamos con todo este claro, proyecto. Sí. pero más Sí, allá 2 de años. eso, cuando deciden ir por la biodecodificación o la constelación, que es para ayudar a los demás y demás, ¿qué fue lo que les hizo el clic a ustedes? Dijeron, esta es mi misión, quiero ir por este lado. Bien, bueno, lo mío empezó hace como 6 años atrás, más o menos, cuando justamente comencé en este mundo holístico a tomar cursos para autoconocimiento, para sanar cosas personales, y cuando llegó la hora del examen final, donde todos mis compañeros compartieron no solamente la teoría, ¿no? Para poder aprobar o rendir, sino también la parte vivencial, la parte en donde pudieron expresar sobre un tema, donde pudieron contar su historia de vida, cómo fue transformada. Me llevé tantos recuerdos y tantas historias maravillosas, y lo vivencié, los cambios de mis compañeros y los míos propios, que dije, esto es lo mío, y yo necesito que alguien más conozca esto. Necesito que otros tengan esta experiencia de vida hermosa, que es sanar, que es reconciliar, y que es empezar con un nuevo proyecto de vida totalmente diferente al que uno venía trayendo, ¿no? Así que Sí, creo que por ahí empezó un poquito esto de sanar y de compartirlo con un y otro. de ayudar a sanar, qué lindo, qué lindo. Javi, en tu Sí, sí. caso. En mi caso, justamente un poco como dice Lu, a través de experiencias de vida y de buscar una vuelta a aquello que dolía, aquello que había sintomatología en el cuerpo, entonces uno comienza en la búsqueda que conmigo empezó desde el Reiki, después de los registros akáshicos, y llegué a las constelaciones. Me enamoré de las constelaciones en el primer comentario de un amigo, de Ezequiel, que siempre lo nombro, Ezequiel Peroni. Y cuando él me contó eso, yo lo primero que dije, yo quiero eso. Me dice, ¿que querés constelar, Javi? No, digo, quiero saber cómo se hace. Entonces ahí arrancó todo. Esto de, si bien uno ya venía trabajando desde el Reiki, de los registros, cuando llegaron las constelaciones a mi vida, dije, esto es lo que quiero hacer. Entonces dejé un poquito el Reiki, dejé un poquito los registros akáshicos, y exclusivamente estamos dedicando a las constelaciones familiares, y bueno, de ahí tuve la suerte de encontrarnos a través de la Escuela de Terapeutas de Argentina con Lucila, y empezar todo esto tan hermoso, de ser un puente, justamente, que es puente integral emocional. Y bueno, y ahí vamos y con este amor de compartir, sobre todo, ¿no? De esto, lo bueno que me hizo a mí, lo bien que me hizo a mí, y también poder facilitar Compartirlo. al otro, y que el otro saque sus propias conclusiones. Algunos van a resonar más con Y yo Reiki, otros van a me resonar. imagino la felicidad de ustedes también cuando llegan y les cuentan los logros que han obtenido para su vida, ¿no? Los cambios que el Sí. consultante Es debe ser para impagable, ustedes una felicidad infinita también. es No, impagable. no, es algo que no se puede explicar, pero que no lo dudas nunca, porque vos lo experimentaste, entonces sabés que eso funciona y Sabés que sabés es así, que sabés hace que un cambio. funciona. Qué Siempre lindo, y cuando la persona lo decida también, ¿no? Hacer un por supuesto. cambio y querer lo mejor para sí mismo también, que La acompañen en todo el decisión, proceso. la decisión también es siempre del otro, la de tomar las Exacto, herramientas que nos dan para sanar. Sí, Todo chicos, pasa por exacto. uno, todo pasa por uno claro, mismo. todo pasa por uno mismo. No hay una cuestión mágica
que el otro te va a venir, te va a tocar y te va a transformar. Claro, nos tocará con una varita mágica y ya está, pero bueno, no. Hay que trabajar mucho y muy duro en uno para sanar. Y se nos fue el programa. Yo quiero agradecer a todos los que estuvieron del otro lado, a los que comentaron. Quiero agradecer a Ramiro, que no lo alcancé a leer, pero bueno, acá está saludando a Lucila, dice genia Lucila, un beso grande. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Mi hermana divina, gracias por estar ahí, mi bonita, en mi corazón. Bueno, mi hermana, y lo digo así rapidito, este es un doble y después te comento por privado, porque no tiene nada que ver acá y ya se nos está... bueno, a disposición, no pasa nada. Gracias nuevamente. Vamos a estar otra vez, seguramente, para promocionar el próximo taller del mes próximo. Así que nos volvemos a ver, yo ya los comprometo. Muchísimas gracias. Agradecido. Gracias, Patricia. Saludos a todos. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias, Claudia, y gracias a toda la gente de Quinta Dimensión. Nos vemos. Chao, chao.